Buenas tardes a todos, a todas. Es un placer daros la bienvenida aquí a vuestro colegio profesional, al Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, y a un día tan especial, ¿verdad? Le comentaba a nuestra invitada hoy que, además de las personas que nos estáis acompañando y que agradecemos, ¿no? Es un trimestre ya complicado, cansado, todos tenemos muchas ganas, ¿verdad?, de disfrutar de unos días de asueto, de ocio y demás, pero también nos acompañarán otras personas que luego puedan ver este recurso, con lo cual será fantástico. Les comentaba que hoy estamos aquí para visibilizar, concienciar, difundir, ¿no?, divulgar en ese día tan especial como es el día 2 de abril, ¿verdad?, de concienciación sobre el autismo, un día además mundial. Y que esas iniciativas se centran en todas las acciones que yo he dicho, y también en la supresión de barreras, ¿no?, que yo creo que también hablaremos mucho de ese tema en el día de hoy. Y también porque estamos aquí porque necesitamos, ¿verdad?, pues entiendo que profesionales cada vez más preparados, ¿verdad?, formados, sensibilizados, concienciados. Necesitamos una sociedad que acoja, ¿verdad?, de una manera más sensible, también más eficaz. Necesitamos un futuro más inclusivo, ¿verdad? Y en el trastorno que hoy nos ocupa también es así. Una sociedad que respete, ¿no?, que acoja la diversidad, que en donde sus ciudadanos, sus ciudadanas tengan un compromiso individual, ¿no?, pero que también tengamos un compromiso social y también institucional. Y bueno, desde Autismo España, ¿no?, nos invitaban a esa acción ¿no?, este infinito, ¿no?, que luego ya compartiremos juntos y juntas si os parece, pero es esa señal, ¿vale?, de que todos estamos ahí, ¿verdad?, y todos podemos ser autismo. Bueno, voy a presentar sin más dilación, ¿vale?, a la persona que seguro que estáis deseando escuchar, ¿vale?, y que muy amablemente, nada más que le propicié esta invitación, pues tuvo a bien recoger. Ya nos conocemos de hace muchos años. Raquel es un referente y bueno, es psicóloga. Vamos a decir, y me voy a permitir, ¿vale?, que obviamente tu trayectoria ha estado vinculado, ¿verdad?, a los trastornos del neurodesarrollo, pionera en un montón de investigaciones también en relación a eso, y sobre todo en la atención, ¿verdad?, a esta población. Como formación es licenciada, ¿vale?, en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Es socia fundadora de un centro, como digo, que fue y es referente, ¿vale?, vamos a decir, no solamente en el ámbito de la Comunidad de Madrid, sino también a nivel de ámbito nacional, ¿vale? Este centro, ¿vale?, pues que Raquel lidera, está concretado, ¿no?, en esa evaluación, ¿verdad?, rigurosa, en ese diagnóstico, pero también en esa intervención que nunca, ¿no?, Raquel y su equipo pierden de vista, ¿vale? Esto desde hace ya más de 20 años. Bueno, su formación es amplia, no solamente en lo que son los trastornos del neurodesarrollo como TEA, también trastornos de lenguaje, TDAH, ¿vale?, y otro tipo de discapacidades. Tiene un amplio también recorrido, ¿no?, como docente, y como aludía anteriormente a esa acción investigadora, ¿no?, que también yo creo que nutre, ¿verdad?, todo lo que hemos dicho. Bueno, y su labor clínica además está impactando mucho también en Latinoamérica, también como formadora, divulgadora, profesora en diferentes posgrados, másteres y demás, y así como formadora de profesionales, ¿no?, como hoy estamos aquí para seguir formándonos y aprendiendo contigo, Raquel. Un gusto tenerte, ¿de acuerdo? Un privilegio. Es un honor para este colegio, pues, que todos los profesionales que lo componen, pues, podáis, ¿no?, compartir con nosotros. Sin más dilación, vamos a empezar. Este colegio escucha, ¿no?, que le denominábamos así, ¿no?, diálogos sobre psicología y autismo, ¿no?, y realidades a través del ciclo vital, ¿no? Y cuando se estipuló ese nombre,
tenía todo el significado del mundo, porque muchas veces asociamos solamente, ¿verdad?, autismo con infancia. O autismo, yo qué sé, con realidad escolar, o al menos, permítanme, es la asociación, ¿no?, que así, sin más, nos viene a la cabeza. Sin embargo, dada pues la alta prevalencia, ¿no?, ¿verdad?, que tiene, ¿no?, el trastorno, y que esas personas, al ser un trastorno crónico, van envejeciendo, ¿verdad? Obviamente tenemos que hablar de ese trastorno del neurodesarrollo, pero a través del ciclo vital, ¿vale? No nos podemos concretar solamente en determinadas etapas. Entonces vamos a ir a ello, ¿vale? Verán que hemos tratado, ¿no? Esto va a ser un diálogo, así que les pido por favor que puedan participar, porque daremos la palabra continuamente para que os sintáis en vuestra casa, podáis preguntar o demás sobre lo que consideréis. Por tanto, vamos a ir como por bloques temáticos, solamente con esa diferenciación, por ir concretando un poquito y conociendo un poquito más de ese espectro. Y vamos a empezar con lo que resulta el diagnóstico, ¿de acuerdo? Yo creo que es esa parte fundamental para iniciar el camino, ¿verdad? Iniciar el viaje. Y hemos aludido antes, Raquel, que es una experta, obviamente, ¿no?, en esa detección de esas señales, ¿verdad? Y quería preguntarte, desde tu experiencia en el diagnóstico, ¿qué indicadores del neurodesarrollo, ¿vale?, actualmente son más válidos o más certeros, digamos, para poder identificar de una manera más temprana, que entiendo que al final es una parte esencial, ¿verdad?, para luego una intervención también lo más pronto posible, ¿verdad? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor estar aquí. Y en relación a la pregunta que planteas, en este país se ha hecho un recorrido muy amplio a mejor en los procesos de detección temprana y de diagnóstico precoz. Tardábamos mucho más en detectar a los niños y niñas pequeños con autismo hace 20-25 años de lo que tardamos ahora, y por supuesto hay muchos retos, muchas cosas que mejorar, pero el proceso de avance ha sido claro, ¿no? Y yo creo que eso también hay que señalarlo, ¿no? Entonces, cosas que sabemos sobre aspectos de detección temprana en los niños y niñas con autismo, ¿no? Pues lo primero es que la mayoría de las veces son las familias los que están detectando las primeras señales, así que tenemos que estar muy atentos a las preocupaciones primeras de las familias. Muchas de esas preocupaciones están muy ligadas a características que después vinculamos al autismo. Esto quiere decir que los padres y las madres están siendo sensibles a aquellas cosas que les preocupan y que están indicando posibilidad de que el desarrollo de su hijo se vincule al autismo. Y la mayoría de los primeros esquemas que son indicadores de riesgo se están centrando en el ámbito de la comunicación social, la aparición de un lenguaje tardío o su no aparición, respuestas paradójicas al lenguaje, esa sensación de que, oye, ¿será sordo? ¿Tendrá problemas de audición? Porque parece que no oye, pero luego me doy cuenta que sí que oye algunas cosas, ¿no? Muchos de los primeros esquemas están ligados a lo que tradicionalmente se llamaba las 5 banderas rojas del autismo, que es pues los niños que entre el año y 2 años pues no señalan, no responden al nombre, no están coordinando bien la mirada con otro recurso comunicativo, es que incluso aunque digan palabras, pues lo dicen sin mirar al adulto, pues pueden decir agua, agua, pero no están mirando a la par al adulto. Una dificultad específica también que tiene que ver con el limitado en general contacto ocular. Bueno, puedes mirar, pero no lo hace de una manera muy clara. Y un esquema social que es de especial riesgo, que es la ausencia de conductas de mostrar en esa etapa, ¿no? Pues una conducta de mostrar es cuando los niños tienen un objeto en la mano y lo ponen como cerca del punto de vista del adulto y aunque no hablen lo hacen notar, miran al adulto, miran al objeto y vuelven a mirar al adulto como fíjate lo que te estoy enseñando. Entonces estas 5 banderas rojas son indicadoras de una forma bastante temprana de que hay algo que está ocurriendo en el desarrollo
y no se tienen que dar las 5 a la vez. Con que haya una, ya deberíamos empezar un proceso de cierta detección, ¿no? De qué está pasando con este niño y hacer un seguimiento con este niño, ¿no? Sabemos que a los 12 meses suele haber ya indicadores tempranos de riesgo y a los 2 años esos indicadores son muchísimo más evidentes. Que es algo esencial, ¿no? Lo que tú dices, también escuchar exactamente a las familias. En un plano también de detección temprana y aludiendo ahora, ¿no?, a la inteligencia artificial, se están publicando, ¿verdad?, varios estudios bastante todavía pioneros, ¿no?, innovadores en este plano de la detección temprana en relación, ¿no?, con el eye tracking, ¿no?, todo lo que es seguimiento ocular. Incluso algunos han aludido a los patrones de llanto, que ahora nos comentarás tú y aclararás, ¿no? Vamos a ver si eso, todo esto de la inteligencia artificial también nos puede ayudar, ¿vale?, para clarificar el diagnóstico, sobre todo en esas primeras etapas, ¿no?, y estadios. Lo que se han hecho en las últimas décadas son estudios prospectivos. Los estudios prospectivos lo que buscan es poder, la verdad, con el acompañamiento de las familias, ¿no?, seguir el desarrollo de aquellos niños que tienen mayor probabilidad, mayor riesgo de tener autismo, ¿no? Entonces, se han seguido sobre todo a niños con antecedentes familiares de autismo, bien en hermanos o bien en otros familiares. Entonces, esto nos ha permitido poder estudiar cuáles son las características hipertempranas de que pueda aparecer después el autismo. Y ahí ha entrado en juego este eye tracking, que es un aparato que sigue la dirección de la mirada de los bebés desde que son muy pequeñitos, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses. Entonces, ¿qué es lo que se está encontrando? Pues lo que se está encontrando es que hay unos momentos en el desarrollo en que los niños neurotípicos, los bebés, a los 3, 6 meses, están mirando más a los ojos cuando miran una pantalla o cuando miran una cara de una persona. Se fijan y conectan social y emocionalmente con las personas a través de la mirada, mirando a los ojos de los demás. Y después, unos meses más tarde, cuando empieza a aparecer la atención al lenguaje y los bebés empiezan a balbucear, esos bebés neurotípicos van a mirar especialmente a la boca, porque es que son los bebés que van a tener que después aprender a hablar, ¿no? Bueno, lo que ocurre con estas técnicas de eye tracking, de seguimiento de la dirección de la mirada, es que parece que los bebés que después van a tener autismo están fijándose más en los movimientos de la boca que en las características de la mirada de esas caras, ¿no? Y en estos primeros meses. Y esto, la pregunta es, ¿por qué miran más a la boca cuando son tan chiquitines, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que pensar es que estos bebés tienen preferencia por las relaciones físicas, de la física intuitiva. Cuando movemos la boca es porque a la vez están saliendo sonidos. Hay una relación entre un movimiento y una consecuencia, que es que oigo sonidos. Pero la mirada en esos momentos es social y es emocional. Y parece que los bebés que después van a tener autismo tienen esa preferencia por esas relaciones físicas. Y ya intuyen, ya nos ayudan a intuir que captan mejor las relaciones físicas. Luego a veces nos sorprendemos con niños o niñas, ¿no?, que le están dando a la luz y la apagan y la encienden. Bueno, lo que están encontrando es tengo control sobre algo, le doy a la luz y pasa algo. Pero en las relaciones sociales, pues las personas vamos a decir que somos un poquito más asistemáticas, ¿no? Pues un día vas y le cambias el pañal, otro día le coges, otro día... Y así, no te quiero ni decir cuando somos más mayores, que cada uno decimos lo que nos parece bien. Entonces, las relaciones físicas son más fáciles de entender que las relaciones emocionales, que no significa que no lo puedan hacer, claro que lo pueden hacer y pueden aprender, pero esas señales pues son primeras indicadoras y lo aporta pues estas técnicas. De hecho, hay un proyecto en nuestro
nuestro país que se llama Bebé Miradas, que es un proyecto de investigación hipertemprana que surge de Autismo España y en Autismo Burgos se hizo por primera vez y después bueno, pues se está extendiendo en diferentes hospitales de nuestro país, que lo que busca es a través de esta técnica poder poner en marcha estrategias de detección hipertemprana y bueno, poder hacer un primer acompañamiento y orientación a las familias, ¿no? Y esto es interesante. No hay tanta investigación consolidada sobre el llanto o diferentes tipos de llantos, aunque hay algunas publicaciones que sí, la investigación acumulada no lo está respondiendo. Todavía no es tanto. concluyente, ¿verdad? Vale. En relación, yo creo, si hablamos de diagnóstico temprano, también tenemos que hablar de género, ¿verdad? Y de diferencias de género. Y es, bueno, es sabido y conocido, ¿no? La literatura científica es amplia, ¿no? Y basta en este aspecto de situar, ¿no? La prevalencia, ¿no? En ambos sexos de una manera nada equitativa. Eso durante muchos años ha parecido, ¿no? Como que obviamente no solamente hubiera varones, ¿no? que presentaran el trastorno, pero sabemos que eso no es así, sino que parece, ¿no? que es una cuestión de camuflaje, de ese masking, ¿no? en lo que resulta en las niñas, ¿no? Yo no sé, Raquel, si en este punto ya has sabido esto, ¿podemos encontrar algún rasgo diferenciador, algún índice, ¿no? que nos pueda ayudar también a esa detección temprana también en las bebés niñas o en las niñas en una edad, ¿no? ya en la primera infancia? A ver, lo que sabemos es que los perfiles de las niñas en autismo difieren en cierta medida. Hay una parte común, pero hay una parte que difiere. Y difiere tanto cuando el autismo viene acompañado con discapacidad intelectual. Las niñas que tienen autismo y discapacidad intelectual pueden tener perfiles de más necesidades de apoyo todavía, pero cuando hablamos de las niñas que se están moviendo en el ámbito del espectro autista, pero sin discapacidad intelectual asociada, están mostrando perfiles de desarrollo de la comunicación social diferentes. Entonces, buena parte de los instrumentos que hemos estado usando a lo largo de los años y que nos ayudan a hacer detecciones tempranas justo en este lado del espectro, en los que tienen TEA pero sin discapacidad intelectual y con buenas habilidades de lenguaje, pues han sido instrumentos que han estado validados y baremados especialmente con población de varones. De manera que sabemos que los propios instrumentos están mostrando en cierta medida un sesgo de preferencia de detección hacia el perfil que manifiestan los varones. ¿Y cuál es el perfil de las niñas? Pues bueno, esto está en investigación y ahora hay un debate muy abierto porque estamos intentando hacer detección, pero con pocos instrumentos y con todavía un recorrido de la investigación breve. Entonces es como ir a oscuras con una pequeñita linterna y al menos es como lo siento yo, ¿no? Entonces sabemos, o ya hay estudios que están identificando que estas niñas manifiestan una sintomatología un poquito más sutil, unas características, si queremos decirlo así, más sutiles. ¿Qué significa más sutiles? Pues por ejemplo, en el ámbito de la inflexibilidad o intereses, pues tienen intereses que son menos peculiares, les gustan más las cosas que les gustan a los demás, a las demás compañeras, que pueden ser muñecas de moda, series de moda, grupos de música de moda cuando son más mayores, pero varía en la intensidad y contextual en la que esos intereses ocupan un espacio en su vida, intensidad muy marcada para intereses más parecidos, ¿no? También sabemos que las niñas se pueden interesar más por otras personas, a veces de manera un poquito intensa, que puede ser preocupante para ellas y entonces pues se nos escapa, porque igual esperamos intereses relacionados con motores de coches, con trenes, con dinosaurios o igual animales o historia. Entonces hay, por supuesto, la variedad implica que va a haber niños que también le van a gustar estas cosas, pero es verdad que esos perfiles pues nos descolocan un poco porque no son los habituales. En el ámbito de la comunicación social sabemos que son más resueltas, con mayor motivación para encajar, que tienen como más conciencia de las dificultades que manifiestan y en eso, como compensación, intentan disimular.
Cuando no domino cómo manejarme, entonces intento disimular. El camuflaje es algo universal, lo hacemos todos. Porque supongo que la gente que nos escucha, los que estáis aquí, pues no llegaréis a una cena con los suegros, o con vuestros padres, igual que cuando estáis pues de marcha con los amigos, ¿no? Cada uno se está comportando y está modificando sus patrones sociales en función del contexto. Y en parte eso implica camuflar. El problema es que un exceso de camuflaje tiene un coste emocional, que es la fatiga, el agotamiento y ese sentimiento al final de cierta ansiedad, ¿no? Esa sensación de ansiedad, de es que realmente me acabo sobrecargando o anticipo que va a ser tan costoso que puedo llegar a generar cierta evitación de las situaciones sociales. Pero habitualmente tienen un poquito más de habilidades. Esto no significa que gestionen bien la comunicación social. Esto es cuando uno intenta camuflar, pero no te sale. Me explico, o sea, no. Claro, cuando se da la situación, pues vemos que las niñas están manifestando también desafíos a la hora de gestionar todos los aspectos mentalistas de comunicación social, ¿no? Qué interesante, ¿no? Estas reflexiones. No sé, si queréis participar en algún momento de los bloques. Creo que ya me la ha aclarado. Básicamente lo que estaba diciendo es que las mujeres somos mejores que hombres para camuflarnos y doing the masking, digamos, de nuestras emociones para que no se note que estamos fuera de contexto, pero eso no significa que haya más hombres que mujeres. O sea, mira, este es un debate, claro, esto es un debate muy importante, porque la investigación, a ver, lo que pasó es que la ratio habitual hombres-mujeres que conocíamos desde hace muchos años era 4 varones por cada mujer, y eso se usaba como una medida estándar. Pero cuando se puso el foco en el lado del espectro en el que las personas no tienen discapacidad intelectual y no tienen problemas de lenguaje, tienen un lenguaje normal o formalmente normal, entonces nos encontrábamos ratios distintas. Nos encontrábamos ratios de 9-10 varones por cada mujer. Entonces no es incompatible una idea con la otra, no es incompatible que en el espectro en general sea más frecuente en varones, pero lo que no es inexplicable es que resulta cuando hay buen potencial intelectual y competencias verbales haya muchos más varones que mujeres comparado con todo el espectro. Y entonces ahí es donde se ha puesto el foco en darnos cuenta y tomar conciencia de que tiene que haber mujeres, y de hecho las hay, que en estos momentos, y niñas que en estos momentos están sin detectar, que ellas no saben que son personas autistas, no lo sabe su familia, no lo sabe su contexto, porque esa relación es la que está mejorando. Estamos mejorando en detectarlas. Ya no son 9-10 varones por cada mujer, de hecho se empieza a hablar, hay 3 varones por cada mujer, pero está en proceso de investigación si podría ocurrir. Y esa pregunta no la puedo responder ahora, pero sí podría ocurrir que la ratio de varones-mujeres sea la misma, o si el autismo, de hecho hay Uta Fritz que ha publicado un texto muy interesante, también muy polémico recientemente, pues sí, realmente es que el autismo pues, se puede dar más en varones que en mujeres, pero evidentemente cuando esa diferencia es mucho mayor, poniendo el foco en el lado del espectro sin discapacidad intelectual, es porque las mujeres están sin detectar, ¿no? Hay también allí una... Sí, si queréis, no sé quién ha levantado primero. Yo creo que ella, pero no estoy segura, perdona. No, bueno, yo quería preguntar entonces si esta es más una cosa consciente que hacen en manera como... Porque dijiste como si todavía no saben detenerlo, lo pueden camuflar, pero hay también como las mujeres es una pregunta, son capaces de disimularlo siendo consciente de tenerlo también. Sí, claramente. De hecho, una de las cosas que ocurre es que, por ejemplo, un perfil que a veces se observan en las mujeres es mantenerse en una reunión social como en un segundo plano, tener ganas de hablar pero no hacerlo, por miedo a meter la pata, por no estar muy seguras de lo que se está diciendo, no porque no comprendan las palabras, que las entienden, sino porque no entienden
entienden del todo, pueden encontrar dudas en si lo que ellas quieren decir es oportuno o es inoportuno. Entonces pueden generar también patrones de mayor ansiedad, tengo miedo a meter la pata, ¿no? Pero es verdad que esto es muy importante, que de todas las maneras, o sea, aun camuflando, cuando se da una situación de comunicación, encuentran las dificultades. Es decir, que no es... porque no tengo ningún problema en comunicación social porque camuflo como camuflamos todos, ¿no? Y uno puede estar muy cansado después de una fiesta y decir, ya no quiero salir mañana, ¿no? Eso es distinto, ¿no? Lo que estamos hablando es que hago un esfuerzo ímprobo porque es que me está costando de verdad, o sea, que de verdad tengo una dificultad, y cuando estoy en situaciones de comunicación evidentemente más amables, esas dificultades son más sutiles, pero eso le pasa también a los varones, ¿no? No le pasa solo a las mujeres, ¿no? Entonces necesitamos, o sea, un reto enorme es poder ahondar en la investigación, en cuáles son los patrones, no solamente diferenciales, sino en qué patrones nos tenemos que fijar. Porque fijaros, ahora mismo las personas que estamos en procesos profesionales de diagnosticar, es muy importante tener en cuenta que no solamente es que necesitemos mucha formación del autismo, es que tenemos que tener mucha formación de lo que se parece al autismo, pero no es el autismo. Porque claro, cuando mujeres con trastornos límite de la personalidad, otros trastornos emocionales, están contando su historia, pues hay un área de solapamiento con las mujeres con autismo. Y entonces nos podemos encontrar en una situación en la que haya mujeres con autismo sin detectar, que no se les esté considerando mujeres con autismo, que tengan un diagnóstico erróneo. Pero ojo que también nos estamos encontrando con mujeres que tienen diagnósticos de autismo y que quizá ha sido un diagnóstico erróneo porque están presentando otro tipo de característica que requiere otro tipo de abordaje. Entonces necesitamos ahondar desde el ámbito de la investigación, necesitamos ahondar en la detección de las niñas pequeñas. Pensad que más o menos los estudios nos están hablando que en este perfil las chicas mujeres están siendo detectadas por término medio a los 10, en la etapa de la adolescencia. Entonces no tenemos siquiera instrumentos de detección, cuestionarios fiables de detección para niñas menores de 6 años. No creáis que para los varones está mucho mejor, pero quiero decir, ¿cómo es una niña de 3 años que tiene TEA, que es una persona, una niña autista, pero con buen lenguaje, buen potencial cognitivo, ¿no? Pues esas cosas están en proceso de investigación y necesitamos, dentro de lo que ya sabemos, tomar conciencia de en qué nos tenemos que fijar en las chicas y seguir, no sé, moviéndonos en esa línea, ¿no? ¿Por aquí? Creo que es un poco como me estabas diciendo, porque has hablado mucho de la detección temprana, pero claro, ¿qué pasa cuando se nos escapan esos casos de niños pequeños y los diagnósticos ocurren? Mi hijo, por ejemplo, le diagnosticaron con 13 años ya. Sí. Pues son niños que hablan, niños que no presentan esas dificultades. Entonces, claro, pues es muy importante también, no, como no ha sido diagnosticado en la infancia, ya decir, bueno, a lo mejor este niño es que es raro o tal, pero no, a lo mejor es que tiene autismo y no se le ha diagnosticado. Claro. Y luego, claro, también yo trabajo en una escuela infantil con niños de 3 años y, claro, ahí vemos muchos casos. Tú comentabas que muchas veces son las familias las que muestran sospechas. A veces es al revés, las familias no lo ven, no lo quieren ver. Entonces, somos los profesionales de la educación los que... Sí, decimos que respaldar. detectamos algo, ¿no? Pero también nos estamos encontrando con orientadores, incluso lo que tú has hablado de una niña de 3 años sutil que habla, que no diagnostican de TEA. Yo sé que es muy difícil porque son casos muy sutiles, pero falta mucha formación en las escuelas, que es donde primero se ven a los niños, y no solo en la escuela infantil, en primaria también, porque hay casos que se escapan, porque son muy difíciles de diagnosticar cuando son muy pequeños los niños, pero ¿qué pasa cuando van a primaria? Entonces, mira, en este aspecto de que te agradezco un montón lo que has planteado, es que ¿qué ocurre cuando se nos escapan? Pues mira, nos ocurre que Baron Cohen hablaba, creo que era Baron Cohen, de la generación perdida, que son aquellos que se perdieron incluso todo esto y que son
adultos pues de 50, 60, ni siquiera adolescentes ahora de 50, 60, que realmente en ningún aspecto igual de se ven personas peculiares, aunque han tenido una historia a veces muy dura, y sin embargo pues es una generación que realmente no ha tenido accesibilidad al diagnóstico. Igual ahora por la enorme visibilidad o el avance en visibilidad que se está haciendo. Pero efectivamente, ¿qué nos pasa cuando nos enganchan en esos primeros años? Pues mira, no nos queda otra, y esto es así, al menos lo que dice la investigación es que poner mucho el foco, especialmente en la etapa de primaria, porque estos niños que igual por el perfil no han sido detectados en estos primeros años de educación infantil, habitualmente no son detectados hasta la adolescencia. ¿Y por qué no hasta la adolescencia? ¿Por qué en la adolescencia? Porque fijaos una cosa paradójica que pasa, que ellos están en el mejor momento de su vida en el sentido de habilidades, tienen más habilidades que nunca, pero el contexto es mucho más desafiante para ellos. Entonces no es tanto que ellos tengan más dificultades como que el contexto se ha vuelto mucho más complejo. Al volverse más complejo el contexto, especialmente en la etapa de la educación secundaria obligatoria, entonces las características se hacen más visibles, pero no es un empeoramiento así, es una respuesta a que ahora me tengo que mover en un entorno que me resulta más complicado. Y entonces ahí aparece la segunda ola de detección, que es la de, bueno, pues en la adolescencia. ¿Qué ocurre? Pues estos niños han pasado una etapa de primaria y tenemos que poner mucho el foco en las escuelas y también en otros tipos de contextos sobre esos procesos de detección en estos niños que tienen 6, 7, 8, 9, bueno, pues así hasta los 11 años, que pasan muchos años en la etapa de primaria y que ya hay señales claras de que bueno, pues que pueden tratarse de niños que están dentro del espectro y que tienen necesidades educativas especiales, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que poner mucho el foco en formarnos en esa etapa, ¿no? Ahora vamos a hablar. Y luego lo que dicen los estudios, en general en nuestro país, en general, lo que dicen los estudios es que los primeros como grupo, por supuesto no son todas las familias, ¿no? Estamos hablando a veces de un 60, 70%, ¿no? Los primeros que empiezan a decir, uy, a mi hijo le pasa algo, son los padres, ¿no? Luego, otra cosa muy distinta es cómo eso se convierte en un proceso de llegar a escuchar eso mismo en la boca de otra persona y de llegar al diagnóstico, y hay pues muchas diferencias, ¿no? Por supuesto hay un grupo todavía importante de familias que pues no notan esas características, y es desde las escuelas infantiles de 0 a 3, muchas veces es de 3 a 6, que dicen aquí está pasando algo en el desarrollo y dan la alerta, y ese papel de detención pues es clave, ¿no? Elida. Soy orientadora y soy la directora del equipo específico de alteraciones graves del desarrollo. Del equipo específico, nombre larguísimo, ¿no? Y en respuesta, vamos, que no quería interrumpir mucho de lo que es cierto, lo que decías de las escuelas infantiles. A ver, es verdad que detectan primero las familias, completamente de acuerdo. Otra cosa es que lo quieran ver o que prefieran a ver si se le pasa, ¿no? Pero también es cierto que hay esos perfiles buenos, todos son buenos, en el sentido de que no hay un buen desarrollo del lenguaje, aparentemente juegan, que son las escuelas. Nosotros desde el equipo específico estoy de acuerdo que hace falta muchísima formación para orientadores, para maestros, para PTs, ALs, de entender qué es el autismo, que es muy complicado. Yo creo que está como muy de moda, todo nos suena, sabemos dos cosas, pero entender lo que es el autismo es complicado. Desde el equipo hacemos un esfuerzo, decimos cuanto antes mejor, no se nos pueden pasar, llegamos hasta donde llegamos, y luego están de trabajar con los equipos de temprana, qué indicadores hay, pero tanto para el diagnóstico, que luego se hablará seguro, como tan importante como la detección, como la intervención, porque muchas veces se quedan con la etiqueta, que es muy buena, pero luego hay que seguir trabajando en las diferencias. Y luego desde el equipo específico, cuando evaluamos a los alumnos en primaria, que puede ser a los primeros años de primaria o en quinto o en sexto, y preguntas y le dices a la orientadora, sabéis que tenemos una función complementaria a la red de orientación, y fue a la escuela infantil,
y nadie dijo nada en la escuela infantil, y alguien dice, creo que sí, a veces hay algún informe, como está todo en raíces, y miras, y no pusieron TEA porque tiene un buen cociente intelectual, porque tiene un buen desarrollo del lenguaje, pero se veía algo, y sobre todo ese algo es la relación con los iguales, que no es muy evidente porque lo hubieran cerrado, pero ya se veía algo. Entonces, con los iguales, la relación con los iguales, que es más complicada que con el adulto, ¿no? Es ese juego que parece que es un buen juego, pero si observas si no es tan bueno o no tiene esa simbolización de lo que esperaría con un cociente intelectual bueno, o es muy repetitivo, muy estereotipado, bueno, sí que hay una apuesta y se está intentando hacer a los orientadores de los generales, mira todo lo que viene, mira de temprana, cuando os digan los de temprana algo de la comunicación, no dejadlos ahí porque el porcentaje suele ser muy alto. Cuando hay algo con la relación con los iguales, o bueno, algo en la comunicación y se queda ahí, es un tema. No siempre, pero vamos, el porcentaje es bastante alto, y para terminar hace falta formación, hace falta mucha formación. Pero se están haciendo muchas cosas, poquito a poco. Pero sí estamos consiguiendo, como decías, muchas más cosas que hace unos años. Esta detección en infantil, hace unos años, ni por asomo. Sobre todo nuestros buenos perfiles. El que es muy evidente, que tiene estereotipias, bueno, hace 20, 15 años, 20 casi sí. Pero estos buenos perfiles no. Y ahora sí que hay como, a lo mejor... Sí, completamente de acuerdo. Perdonad. Además, yo creo que... Yo diría que desde la concertada la formación todavía debe ser mucho más extensiva, porque ahí nos encontramos con profesionales que desconocen y no tienen esa formación y a lo mejor no tienen por qué tenerla, y la derivación es a neurología, a psiquiatría, etcétera, porque, bueno, sabéis, bueno, tú a lo mejor... digamos, desde la consejería hay por lo menos una información como que el equipo específico en los concertados, a no ser que sea algo muy extremo, muy, muy grave, en principio, bueno... No nos llevamos ahí, anda que no tenemos... Pero bueno... Y privados, o sea, incluso la normativa es privado, sin ser concertado. Pero quiero decir que esa formación, no solamente en la pública, sino con la concertada, me parece súper necesaria, porque ahí hay realmente desde orientadores que no son psicólogos y que, bueno, pues no tienen por qué tener toda esta formación, y psicólogos que evidentemente necesitan también formación, pero me preocupan los no psicólogos. Además, quizá, solamente que quizá estamos en un momento de cierto relevo generacional, entonces de repente hay pues nuevos orientadores y orientadoras fantásticas, ¿no? Pero que necesitan un poco entregar el testigo de esas formaciones, pues basadas, por supuesto, en lo que ya sabemos, en lo que nos dice la investigación, pero también en la experiencia, ¿no? Que esa formación basada en la experiencia de los orientadores que llevan muchísimos años también en la concertada haciendo esa labor y que pueden también como transitar, pero evidentemente pues hay que hacer camino, ¿no? O sea que... Yo creo que es muy interesante, ¿no?, lo que estáis sacando. Me voy a meter ahora, si os parece, en ese bloque sistema educativo, aunque hay cosas de diagnóstico que se han quedado ahí, probablemente, ¿vale? Como esto también es transversal, tanto desde el ciclo vital como en el propio debate y diálogo, pues por continuar y seguir un poco con el argumento de los compañeros que acaban de intervenir, ¿no? Yo creo que tenemos que ver exactamente cuál es la realidad, ¿no? La realidad educativa, ¿de acuerdo? ¿Qué necesidades ya están aludidas? Ya habéis aludido, ¿verdad?, a lo que resulta la formación de profesionales. También algo importante, ¿no?, que aludía Antonio, que es que el expertise del psicólogo, ¿no?, del psicólogo educativo, sobre todo por persona que conoce esos hitos evolutivos, ¿no?, que estamos nombrando y que es imprescindible, además de otros profesionales complementarios, por supuesto, y que en esa interdisciplinaridad
¿verdad? Tienen que trabajar esa psicología del desarrollo, ¿verdad? Pero importante saber dónde mirar, ¿verdad? Y dónde atender. En ese plano, y aprovechando hoy también, ¿no?, que nos acompaña, ella ya se ha presentado, exactamente, Elida Lorenzo, ¿vale? Como comentaba, directora del equipo específico de alteraciones graves del desarrollo aquí de nuestra comunidad. Elida, yo te preguntaríamos muchas cosas, pero porque nos quede un poquito, ¿no?, esa reflexión tuya. ¿Qué desafíos encuentra el sistema educativo? Vemos que la prevalencia de alumnado, ¿vale?, va en aumento año tras año, ¿verdad? Son muchas las aulas específicas en colegios, ¿verdad? O, bueno, no nos vamos a meter ahora mismo también luego en los centros, ¿no?, especiales, de educación especial o específicos, pero vamos a ver en términos generales, además de la formación, ¿vale?, que yo creo que ha quedado claro, ¿qué detectas tú como directora? ¿Cuáles son esos desafíos? Y seguro que se podrán listar, aunque no tengan fácil a lo mejor o rápida solución, pero sí esa identificación, ¿vale?, de qué está pasando en nuestro sistema educativo, ¿no? Y estamos hablando de esa primaria, secundaria, luego después amplío un poquito también con Raquel por ver esa fase, ¿no?, más complicada a veces que pasamos, bueno, infantil, primaria, pero ese desafío a la secundaria, ¿vale? Bueno, pues un poquito ahí os dejo ese debate a las dos, me permito, ¿vale? Y sí. Elida, si quieres, por supuesto, te damos la palabra. Sí, sí. Yo creo que es importante el dato que da el Ministerio de hace un par de años, el análisis que hace anual de los ANEAES, sí, y el de hace 2 años, y en estos 2 años ha pasado más cosas, ¿no? Situaba el autismo como el porcentaje más alto de ANEAES, en un 31%, pasaba el 30-31%, solo de eso, o sea, mucho más que el TDAH, que el TEA, que todo eso. Entonces, es un dato considerable, o sea, no es nada anecdótico, aunque fuese anecdótico habría que atenderlo, ¿no? O sea, igualmente. Desafío es la intervención. El desafío es la dificultad para entender, o sea, no sé si es formación, experiencia, todo junto, de entender. A veces cuando uno lee la literatura y demás, se queda con cosas, ¿verdad?, que se le queda. Y a mí se me ha quedado una palabra, bueno, no es una palabra, un par de ellas, ¿no?, de Isabel Paula cuando habla del trauma, que habla la vehemencia de la ignorancia, que son así como es decir, a pesar de que digas que es autismo, aunque la orientadora te diga que es autismo, el neurólogo te diga que es autismo, el psiquiatra te diga que es autismo, el teletraga te diga que es autismo. Estos perfiles buenos, que es el desafío, son todos, son estos perfiles que llamamos buenos, es decir, que siguen curricularmente y demás, ¿no?, que te dicen que va a ser autista. Entonces, que va a ser autista, los padres te refieres, los profesionales, los docentes, los padres, incluso el propio núcleo familiar, el tío, el abuelo, el tal, eso es sí, o porque lo que he dicho antes, el estereotipo que uno tiene de autismo no encaja en esa idea y te dices que va a ser autista, pues que se esfuerce. Yo creo que ese es un desafío. Como has dicho, en educación, yo creo que la Comunidad de Madrid tiene cosas mejores y peores, pero algo muy bueno que tiene, yo creo que son los centros preferentes, la idea de centro preferente, la idea. Luego hay que ver cómo gestionamos, cómo mejoramos, en el sentido de que hasta que están los centros preferentes, un porcentaje muy alto iba a educación especial. Y no eran de educación especial, porque incluso cognitivamente son buenos. Lo que ocurre es que cuando son tan chiquitines, que es verdad que detectas que hay algo, pero si no sabes detrás de lo que vas, pues a veces dices, no, discapacidad, no, es que no ha entrado, si no entra contigo a jugar porque va a entrar a hacerte la luneta, lo que sea, ¿no? Y yo creo que es un buque insignia esa apuesta por estar en los centros ordinarios, ¿no? Porque la oportunidad que le doy al alumno con autismo no es la de educación especial, que tiene un valor muy importante y es necesaria la educación especial. Pero el prototipo de educación especial, si no pienso en autismo, no estoy pensando en titular. Y sin embargo, el alumno que yo tengo chiquitín puede titular también como el resto. Ese es un desafío, por ejemplo. Ese es el desafío en los perfiles más afectados, que no entran en... Que más afectados, no, que en 3 años sin lenguaje, sin comunicación, tú dices, ¿y qué hago, no? Y que el pobrecito pues es más revoltoso. Y Elida, ¿crees que también es el desafío quizás también para las familias, ¿vale? Para comprender que el centro ordinario es la modalidad de escolarización
más adecuada en muchos casos, exactamente teniendo los apoyos. Sí, en muchos casos me refiero que muchas veces también los profesionales, quizás por esa falta de herramientas o de formación, siempre incitan, ¿verdad?, a los padres o en ocasiones a otros centros más preferentes o demás, ¿no? Entonces, Educación sí, especial. Otro de sí. los retos, insisto. Ayer estuve algunas jornadas sobre comunicación y para orientadores, ¿no? Y salió esto. Y había diferentes equipos específicos, entre ellos el nuestro, y decían, ¿qué herramientas? El conocimiento. De verdad que ese es el mayor, pero es que no se acaba de entender. Y yo creo que está muy bien, que ahora mismo a todos nos suena autismo, pero a la vez creo que es un flaco favor porque todos somos expertos en autismo. Bueno, en general, ahí te metes en Instagram y en Facebook y todo el mundo y yo. Y por otro lado es un flaco favor porque a veces no es así, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta mala gestión de los recursos o de una inadecuada intervención en el contexto escolar, que yo creo que es un buen contexto para intervenir, está muy bien los apoyos externos, que hace falta, pero en el contexto escolar es que es un contexto, es un trastorno social, es una discapacidad social, es una discapacidad con los iguales. Y hacerlo en ese contexto tan natural me parece que es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Pero no en la clase también, sino en los patios, en el comedor, en las complementarias, en esos contextos. Bien, el no entenderlo, ¿qué nos está ocurriendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Alumnado, que es cuando nos llega a nosotros en educación, que qué le pasa, suele ser por conducta. Por conducta. Y esa conducta está generando unos niveles más desajustados en el contexto del alumno o alumna, unos niveles de ansiedad altos, absentismo y también en el profesorado, con un nivel de ansiedad muy alto. Entonces, y es porque no he entendido qué es autismo. Y eso de que qué va a ser autismo es tan simple. Hace no mucho vi una niña o una chica adolescente en segundo de la ESO que en ese momento, desde la educación, le pusimos la etiqueta de autismo y con la misma le decimos, vaya sanidad. Que tiene que hacer todo otro recorrido también, ¿no? Que se camufló con un medio mutismo, que no era tan mutismo. Bueno, en fin. Y el profesor de matemáticas, porque luego puede ser bueno el de matemáticas, el de lengua, luego cualquiera sabe quién es el bueno, no me decía. Yo el otro día en clase, no sé qué día se puso a gritar o no a gritar o muy nerviosa y dije, venga, vente conmigo, que tenía no sé qué hacer en el departamento. Y allí estuvo tranquila, dice, hice todos los ejercicios. Aprobó, o sea, suspendía porque no los terminaba. Es muy complicado porque ¿qué le molestaba el bullicio? ¿Siempre le molesta el bullicio? No siempre le molesta el bullicio. Le molestan determinadas situaciones y con una presión o tensión del examen. Y ahí ya estalló, gracias que estalló, porque si no, pasaría. La sensación de haber estudiado y suspender. El tiempo, la gestión del tiempo y el profesor le dejó más tiempo y con más... Esa niña es otra niña, bueno, no es otra niña, y con una niña que camuflaba porque incluso nos costó, porque todo era normal. Todo normal, o sea, hay entrevistas que son muy fáciles y otras que te dicen, bueno, ¿cómo va a ser normal, no? Cuando la madre te dice, con el WhatsApp es un invento también y para ellos es genial, porque para ellos, decía la madre, a mí me dice, mira lo que viene en el grupo, que te contesto, ella contesta y se siente muy bien porque quiere pertenecer. ¿Qué pasa en el colegio, en el instituto, adolescentes? Y ya me voy a callar para no extenderme más. Pero la situación y la importancia de entenderlo. ¿Qué dice el compañero? En general los niños no son malotes, algunos los hay, pero otros no, y todos hemos sido adolescentes, y a veces pues estás en clase de matemáticas y se hace alguien algo, pues bueno. Y dice un compañero que venía del colegio, del mismo colegio al mismo instituto. Sí, que no hablas. Acordad lo que os decía, una historia de mutismo. Sí, no hablas. Y luego bien que hablas en el WhatsApp. Claro, se ponía ahí. Da su medio. ¿Qué reto hay? Trabajar con los iguales, trabajar en el contexto. Me he quedado con la falta de formación y de conocimiento con los adultos, las familias, los docentes, los orientadores. Pero luego es muy importante un reto, trabajar esto que no se ve. Es que no se ve y es muy complicado.
trabajar con los iguales, trabajar el contexto. Recogemos entonces todo el tema exactamente formación, profesionales obviamente, ¿no? Tremendamente cualificados, ¿no? Desde todos los ámbitos y trabajar en ese contexto, ¿no? También social que les va a ayudar, ¿no? No solamente en lo curricular, en lo cognitivo, comportamental, sino también en eso emocional y social. Raquel, si quieres retomar la parte, no sé si también por la parte secundaria o quieres también aludir con tu experiencia en... ¿no? Claro, bueno, es que estoy completamente de acuerdo. Sí. En realidad es que una cosa es preocuparse y otra cosa es ocuparse, y entonces es, bueno, ya estoy preocupado, ya sé las necesidades del niño, pero ahora ¿cómo entiendo? Y a veces caemos en el estereotipazo del autismo, ¿no? Y entonces de repente pues hacemos una simplificación de las personas, ¿no? Y una de las cosas que también es muy difícil entender para nosotros en el contexto escolar es que una persona puede tener más o menos habilidades, y otra cosa es la participación social. Y en realidad la participación social es un baile de ida y vuelta, no depende de qué habilidades o desafíos tiene la persona, sino que depende, como comentaba Elida, ¿no? de qué me ofrece el entorno. Y entonces resulta que las investigaciones nos dicen que si tú pones el foco en los compañeros, en que los compañeros comprendan, en que los compañeros atiendan, en que los compañeros empaticen, para la participación social es más efectivo que enseñar habilidades sociales a la persona con autismo. Lo más efectivo es hacer las dos cosas, evidentemente. Pero si pienso en participación social en la escuela, unos compañeros comprometidos, compañeras también que entienden, que les damos una visión de respeto, se produce una enorme prevención del riesgo de acoso escolar, que es muy frecuente en autismo y es una cosa que tenemos todavía que gestionar y acompañar. Se produce una mayor pertenencia en el grupo, una mayor participación en el recreo, en los tiempos de menor dirección, porque es que yo voy a la excursión, porque es que no tengo problemas si voy a sentarme solo o no, porque voy a estar, si quiero con gente y si quiero solo, pero voy a estar bien, ¿no? Entonces, pues todas estas cosas son muy importantes, ¿no? En la figura del docente, en cómo se ocupa y entiende, y en la figura de los compañeros. Y quiero poner también de relieve que hay unos estudios también muy bonitos que lo que vienen a decir es que la mayoría, bueno, son americanos, ¿no? pero son revisiones sistemáticas que lo que recogen es muchos estudios, y lo que viene a decir es que la mayoría de las acciones que se hacen para la participación social del alumnado con autismo en todas las etapas escolares, estamos hablando hasta los 18 años, pues son actuaciones dirigidas a que el alumno aprenda cosas, ¿no? Pues que aprenda tanto los aspectos curriculares más formales como los sociales. Muchos menos centros hacen intervenciones dirigidas a los compañeros y compañeras de clase, muchos menos intervenciones dirigidas al profesorado real, no que es saber de autismo, sino vamos a ver cómo acompañas a tus alumnos con TEA. Y muchos menos son pues centros de filosofía inclusiva, que es que no hablamos de autismo, hablamos de diversidad. Ahora, lo interesante de estos estudios es que los centros que hacen todo, que hacen todas las prácticas, son los que parten de un equipo directivo absolutamente comprometido con la diversidad. Así que muchas veces cuando hablo en algunos cursos, en algunas formaciones, siempre pregunto, ¿hay algún director o directora, jefa de estudios? Porque creo que parte del enfoque, del acompañamiento futuro, parte de que las figuras que están en la base de los equipos directivos de los centros sean personas absolutamente comprometidas con la diversidad, que casi todas lo están, pero me refiero igual en un plus, ¿no? Quiero decir, ¿no? En ese plus de compromiso absoluto, porque los estudios nos dicen, y para mí tiene sentido, que entonces todo lo demás se va a poner en práctica, ¿no? Es que no solamente es estar físicamente, ¿no? Sino estar, obviamente, pertenecer, claro, ¿no? Y ese sentimiento de pertenencia que aludíamos es esencial. Muchas gracias
por traernos todas esas, ¿no? A veces esto es un diálogo, no tendremos respuestas absolutas, pero sí hacia dónde tenemos que encaminarnos, ¿no? Yo creo que también es objetivo del día de hoy. Sí, Antonio. Hay familias que tienen diagnóstico de niños autistas, puede estar en infantil, en primaria, y al menos duda que, bueno, más o menos duda que puedo tener, pero que ocurre, es que esos niños, hay niños que ves que no aprenden en un colegio ordinario, ¿vale? Ves que no, es decir, su aprendizaje cada vez es mucho más lento y cada vez hay más desfase. Entonces, la duda que me planteo con las familias es hasta qué punto es bueno esa guardería para estos niños y hasta qué punto tiene que empezar el aprendizaje, porque evidentemente a través del ciclo vital estos niños van creciendo. Entonces, muchas familias, por aquello de protegerles, les mantienen en un centro más guardería que aprendizaje. No sé si me explico en la... Bueno, el recorrido que puede hacer una familia con respecto a la participación de su hijo en un colegio que sea un colegio ordinario, bueno, es muy variado porque cada familia es única. Entonces nos podemos encontrar familias que sean reticentes a un cambio de modalidad educativa hacia un colegio específico de educación especial, o puede ser familias que por el contrario pues lo vean de una manera como coherente para las necesidades de apoyo que tiene su hijo y también para poner la mirada en aprendizajes que sean muy funcionales, porque son conscientes también de que puede ser que su hijo o su hija pues necesite un aprendizaje que le permita una vida plena en todos los sentidos, especialmente en la participación, que puedan aprender cosas que realmente sean funcionales, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo que los propios profesionales a veces hablamos de una manera negativa de modalidades educativas como educación especial. Por ejemplo, no sé si os reconocéis escuchando o a veces incluso diciendo cosas, es que a ver si esto no mejora un poco, como no desarrolla el lenguaje, igual tiene que ir a educación especial, como si educación especial fuera una modalidad educativa no deseable, ¿no? Entonces, bueno, pues esto a veces los propios miedos de las familias pueden surgir por cuestiones personales, pero pueden surgir también porque nosotros estamos dejando caer a veces información que no sé, pues que indirectamente no acompaña, ¿no?, a esa visión de que es educación especial, ¿no? A veces tenemos poco conocimiento y poca información sobre los colegios de educación especial, en concreto los colegios también específicos para personas con autismo, ¿no? Esto no quita que muchísimos niños, como comentaba Élida, se puedan beneficiar perfectamente de una modalidad ordinaria y en concreto del modelo de centro preferente para alumnado con autismo, porque va a haber profesionales más formados y va a haber un entorno de ese aula que permite esos aprendizajes, que va a facilitar esos aprendizajes y que esos aprendizajes se den en un contexto también ordinario de inclusión con mucha diversidad de alumnado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que estamos en un momento también de debate sobre estos aspectos, ¿no? Pero me parece que necesitamos poder disponer en ese sentido de modalidades diferentes y hacer un acompañamiento a la familia, porque cada familia va a necesitar su tiempo o sus preferencias y creo que necesitamos poder explicar las cosas bien, ¿no? Porque a veces igual nos precipitamos o no somos muy consistentes con lo que dicen nuestras palabras y lo que dicen a veces nuestras miradas, ¿no? Entonces creo que necesitamos poder acompañar a las familias. Muchas familias muchas veces se quejan especialmente de que los momentos de más estrés que han sufrido en la parte escolar con sus hijos, quitando momentos que se han podido ver de acoso, son todas las transiciones
transiciones, o sea, pasar de infantil a primaria, pasar de primaria a secundaria, que termine la secundaria, porque son momentos, claro, ahora que luego o momentos también, de decisión, claro, sobre cambios de modalidad, y son momentos en los que necesitamos quizá ahondar sobre programas de acompañamiento, tanto a las familias como al propio alumnado, más apropiados en esas transiciones. Y hay modelos que se están haciendo que son realmente muy bonitos, porque empiezan incluso un año o dos antes de que se produzca esa transición. Entonces, bueno, yo creo que hay cosas que tenemos que seguir. Hay experiencias piloto en los colegios que están trabajando exactamente esa preparación, ¿no? Y ese acompañamiento, yo creo que es esencial. ¿Alguien más quería también? Marisa. Marisa. Que nuestro trabajo es también trabajar el contexto con los iguales. Y luego ha comentado Raquel que es muy interesante las intervenciones dirigidas a los compañeros. Quería saber si esto era igual en primaria o en secundaria, porque alguna vez he leído que lo de hacer cosas en el recreo en secundaria funciona menos. Yo veo que los compañeros a veces no tienen problemas en ayudar en clase, pero claro, cuando llega el tiempo libre se juntan naturalmente y estos se quedan más solos. Entonces, no sé cómo se hacen estas intervenciones con 13, 14 años. Primero lo que decía Raquel es trabajar con los equipos directivos, porque son los que marcan y guían el diario, ¿no? Tu proyecto educativo. Desde el equipo específico intentamos hacer eso, no sé si os suena la red de centros y demás, y siempre decimos que sea el equipo directivo. Quien va, quien quiera, pero si no va el equipo directivo no hacemos nada. La implicación del equipo directivo. Porque lo que hace eso, que se refleje en los programas de bienestar emocional, de convivencia, de plan de acción tutorial. Y los recreos, por los patios, pues es verdad. Nosotros insistimos mucho en la estructuración. O sea, una persona con autismo le va a facilitar mucho toda la accesibilidad cognitiva, que consiste en entornos estructurados, tareas estructuradas, predecibles más o menos, ¿no? Entonces, en algunos centros de secundaria, porque incluso a veces mejor que en primaria, y en primaria intentamos ese recreo estructurado. ¿Qué significa? ¿Que todo el mundo tiene? No, todos no. Tienes que dar la alternativa de que se pueda jugar a lo que quieran, la participación del alumnado, de la estructura, o sea que no es lo que diseñan desde arriba, la participación de todos, ¿no? Y funciona porque a lo mejor coincide que le gusta el tenis de mesa al que tiene autismo y al que no tiene autismo, porque resulta que funciona, que justo coincide que le gustan no sé qué cosas de juegos de mesa, yo qué sé, y otros funciona que no se van a poner en ningún juego, por ellos mismos la relación se va creando, ¿no? Cuando tú creas un lazo de amistad, eso de quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¿no? Pues funciona mucho, es un colchón muy grande. O sea, aquel alumno con autismo que tiene un referente, que tiene un amigo, no le vas a ver solo, excepto que ya le conocen y te déjale que ahora le viene bien y ahora viene, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, desde los centros lo que se trabaja es eso, o sea, es ese cambio de actitud, de la diferencia, de entornos inclusivos. Cuando dicen ¿cuál es el centro preferente? Me da igual que sea concertado, público, privado, católico, laico, de línea 5 o de línea 1. ¿Cuál es el inclusivo? Ese es el centro preferente, porque todo esto está hecho, porque me da igual que tenga autismo, que tenga lo que tenga, ¿no? Entonces, eso se trabaja. ¿Que algo más concreto? Pues está el círculo de amigos, está diferentes técnicas, pero lo que hace falta es creérmelo y no verlo como venga matemática, no como una asignatura más, sino una intervención con el alumno y con el contexto. Lo que decía Raquel, todas las investigaciones en el centro que tienes que aprender, tienes que cambiar, tienes que tener, pero claro, evidentemente tengo, pero el contexto. Y claro, en adolescentes es que es lo mismo que comentaba Elida. Realmente un poco lo que he leído de investigación lo que sugiere también es que los adolescentes con autismo funcionan mucho mejor cuando conocen a compañeros que tienen intereses parecidos. Y claro, la pregunta es, ¿conocemos a nuestros alumnos, a todos? ¿Conocemos a Marcos, a María, lo que le gusta a Lola? Porque igual es que a Lola le gusta exactamente la ciencia de un tipo concreto como le gusta a Marcos, y no sé que a Lola también le gusta, entonces no los vinculo, no les ayudo a poder conectar. Y en la adolescencia ese punto de
juntar, aunque sean incluso de diferentes edades, a partir de un interés común, tiene un efecto positivísimo, ¿no? Y como comentaba Élida, o sea, muchos adolescentes igual les pones un ping-pong y alucinas, que me dan yo estoy encantado de jugar contigo, ¿no? O algunos estudios también están vinculando como una sala de autogestión por adolescentes con autismo, ¿no? Que los propios adolescentes tengan una sala que se pueda gestionar con algunos, volvemos al equipo directivo, ¿no? Pero que tenga una consola, que tenga que tal, y bueno, hay cola para jugar en el recreo a la Play, ¿no? Y de repente pues es que a muerte contigo porque luego nos damos el nombre y es que juegas fenomenal o no. Y luego hay personas con autismo también en el instituto con más necesidades de apoyo, ¿no? Que son personas que también pueden vincularse con compañeros y compañeras que igual después están dentro de 30 años en una sala como esta hablando de autismo, porque con 16 acompañaban a una persona con muy poquito lenguaje adolescente en su instituto y lo hacían con toda la empatía y todo el cariño del mundo, ¿no? Y entonces pues también hay que aprovechar esos perfiles de alumnado que es especialmente empático para las personas que tienen más necesidades de apoyo, adolescentes con autismo, pero que están en un instituto para hacer y participar en estos proyectos y son cosas muy bonitas y funcionan, sí, sí. Intervenciones con sus iguales. Hemos implantado este año en el cole, en primaria, el patio de mi cole es particular y hemos hecho actividades un poco dirigidas, ¿no? O sea, hay un par de días de bibliopatio y pues de aros. Entonces, bueno, ahí está como una propuesta que muchas veces nos acercan porque quieren juego libre, pero sí que está esta propuesta y, bueno, parece que los padres la recibieron con mucha alegría, ¿no? Sobre todo los papis, pues que tenemos con niños con necesidades, que tengan otra alternativa de no encontrarse en el patio solos, porque en el aula sí que tienen este apoyo, pero una vez que salen es verdad que se dispersan, ¿no? Qué bien, bueno, claro. Ahí estamos ahí. Es que eso va sumando. Sí. Hay mucho piloto. Sí. Pero lo que sale es que la convivencia es mucho mejor. Sí. Menos jaleo, menos problemas y demás. Sí, y todo no depende de un único deporte, ¿verdad? Con lo cual estos niños nuestros exactamente, ¿no? Con trastornos del neurodesarrollo se han beneficiado también de que todo no vaya normalmente en relación a fútbol, ¿no? Y entonces esos niños que también veíamos por el patio, ¿verdad? Un poco ¿no? Vagando, ¿no? Y demás, pues han encontrado otros intereses exactamente en esas experiencias que decís, en esos patios inclusivos, ¿no? Diferentes experiencias donde también la comunidad exactamente pues, es pionera, ¿no? O sea que enhorabuena por todo ellos. Vamos subiendo un poquito, si os parece así, porque nos quedan muchas cosas muy interesantes y un poquito menos de tiempo. Pero bueno, es muy, muy interesante todo el debate y hay que atenderlo sobre todo. Entonces, bueno, hay cambios de verdad desde el 2021 en todo lo que supone, ¿no? Un hito histórico, ¿no? En ordenación jurídica, ¿verdad? En relación a la incapacidad y demás. Y esto afecta pues también a estos jóvenes o a estos adultos, ¿verdad? Contea, ¿qué nos puedes contar en relación a esto, ¿no? O sea, en relación pues todo lo que ha sido esa incapacidad, o sea, toda la eliminación de lo que ha sido la incapacitación, ¿no? A nivel judicial, desaparición, por tanto, de lo que resultaba la tutela, ¿no? En determinadas personas y sobre todo ese foco en la prioridad de la voluntad y la toma de decisiones, ¿no? De las personas, ¿no? Que es un cambio, ¿no? Muy, muy importante. Pero, bueno, pues obviamente cómo lo abordamos, ¿no? Cómo cedemos, sobre todo las familias, ¿no? Cómo entendemos. Estamos mucho también en las personas, ese enfoque en persona, pero es que están acompañados, ¿no? Y dependiendo obviamente la gravedad, ¿no? O la incapacitación, ¿no? De las personas con autismo. Entonces, ¿cómo lo has vivido tú en tu experiencia, ¿no? En ese acompañamiento con las familias? Claro. ¿Cómo han tomado esto? Esto es un cambio muy bonito, es un cambio muy necesario porque pone a la persona en el centro y en el centro de su propia vida, ¿no? Decía Javier Tamariz hace años, ¿no? Que
cerca está como palabra una vida plena de una vida plana, ¿no? Y entonces qué importante es que los derechos de las personas y el protagonismo de la persona y la autodeterminación de la persona pues esté en el centro, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta ley lo que nos ha llevado, y especialmente no es mi caso, ¿no? Pero los profesionales que hacen ese acompañamiento a las personas con autismo es, independientemente del grado de necesidades de apoyo que necesiten, a ser partícipes absolutos de los tipos de apoyo que van a querer o que quieren en su vida adulta, ¿no? ¿Qué quiero, en qué quiero que se me apoye y en qué no quiero que se me apoye y cuando... y de qué manera, ¿no? Y qué personas quiero. Entonces esto pues es una cosa muy, muy importante y que yo creo que va a tener un impacto enorme, ¿no? Muchas de las familias que tienen ahora hijos adultos pues están empezando a hacer estos procesos y se necesita acompañamiento pues, de especialistas, especialmente dentro del ámbito del trabajo social, también juristas que sean especializados, porque una de las cosas que nos está pasando es que a veces no es tan fácil para las familias saber dónde tienen que dirigirse para hacer estos trámites, ¿no? ¿A quién llamo? ¿Cojo al abogado que está aquí enfrente de mi casa? ¿O quién me orienta? ¿Qué papeles? ¿Cómo se hace? ¿Y de qué manera? ¿No? Y lo mismo pues, para las propias personas con autismo. En ese sentido, pues yo creo que necesitamos un poquito ir generando procesos de orientación y de acompañamiento hacia los servicios que están funcionando en ese, claro, que están apoyando también en ese plano va a ser eso fundamental exactamente eso en ese equipo, ¿no? de personas que puedan acompañar en esos derechos, ¿no? Exactamente. Sí, sí. No lo he comentado, pero también es muy importante pues, todo lo que tiene que ver con accesibilidad universal y en concreto con accesibilidad cognitiva, con la nueva ley y en ese sentido que está propuesta y en ese sentido toda la sociedad, independientemente de los servicios, me da igual que seas dentista, que tengas una frutería o que, por ejemplo, seas un profesional de las fuerzas de seguridad de este país, pues tenemos que garantizar la accesibilidad universal y en concreto la accesibilidad cognitiva que es tan importante para muchas personas dentro de la neurodiversidad y en concreto para las personas con autismo, ¿no? Cómo favorecer que una persona con autismo pueda estar en entornos accesibles nos llama a repensarnos cómo es los servicios de salud, acceso a la salud, cómo son los servicios, por ejemplo, si hay un incidente para una persona, cómo puede ser atendido en una comisaría, cómo puede ser accesible, como decía, el dentista o una frutería, ¿no? Y entonces, una de las cosas que siempre me preocupo es que la mayor parte de las formaciones, bueno, lo hemos comentado antes, que ahora la divulgación pues a veces puede tener también ciertos sesgos, ¿no? Pero buena parte de las formaciones están orientadas a personas implicadas directamente con el autismo o porque son personas con autismo, porque son familiares de personas con autismo, porque somos profesionales, bueno, pues que hemos tenido la suerte de acompañar a estas personas, ¿no? Pero yo hace muchos años, bueno, por coincidencias de la vida, que estuve viviendo en Londres y me apunté a todos los cursos que había y a ver qué se cuece por aquí. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que yo iba a un curso y aquí era, no, yo es que tengo, pues eso, como os decía, no, yo es que soy dentista, no, bueno, yo es que trabajo no sé cuántos y a veces me vienen a mí y tal, personas con autismo y yo quiero saber. Y claro, yo estaba como diciendo, pero bueno, y esta gente que o sea, tú tienes aquí un estanco y decides que tienes que hacer una formación sobre autismo, pues una charla para enterarte de qué va esto cuando alguien vaya. Y a mí me encantaría que eso pudiera llegar, ¿no? El que pudiéramos, o en general como sociedad, llegar a una información que fuera fiable desde diferentes necesidades y ámbitos de la vida, porque realmente somos una sociedad que tiene que garantizar la accesibilidad a todas. Yo creo que luego vamos a tocar, ¿verdad?, esos avances, creo, que va habiendo, ¿no?, a nivel nacional y también aquí, ¿no?, en Madrid, en relación a esas prácticas inclusivas, ¿vale? Vamos a ver qué opinas sobre ello.
te pregunto una cosa sobre este aspecto de la vida autónoma, ¿vale? Para que veamos exactamente qué es en relación al desempleo, ¿de acuerdo? Es decir, hemos visto esas personas que decíamos, ¿no? Esa generación perdida, ¿no? Por edad, que luego iremos también al tema del envejecimiento, pero también perdida en esa pérdida de la participación plena, ¿no? Tú hablabas de esa palabra, exactamente, de la participación social que estábamos trayendo aquí, y es un porcentaje, no sé cómo llamarle, es desmesurado, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje de un 80%, ¿no? De personas que sí que podrían tener una funcionalidad y que sin embargo no están, ¿no? El mercado laboral no les estamos atendiendo, ¿no? Y estamos perdiendo ese talento también y esa funcionalidad. Me gustaría eso. ¿Qué ajustes razonables, Raquel? No lo sé. Ya sabemos que aquí no hay recetas, no estamos para ello y estamos para la reflexión, pero ¿qué nos puedes contar en relación a este tema? Para mí es especialmente doloroso, porque a veces hablo con adultos, con autistas, ¿no? Y entonces me dicen, jo, yo ya lo he hecho todo, ¿eh? Yo fui a la escuela, yo estudié lo que tenía que estudiar, yo me formé en lo que me tenía que formar, yo me esforcé en cosas que me costaban mucho y que fueron muy difíciles para mí. Y ahora que ya he hecho todo, ¿no? ¿Qué más tengo que hacer? O sea, ya no puedo hacer nada más, ¿no? Y ahora la pelota no está en su tejado realmente, ¿no? Entonces, como sociedad, tenemos una deuda con las personas adultas con autismo, con todas las necesidades de apoyo, pero especialmente con aquellas que justamente tienen más lenguaje y que, fíjate, los estudios nos están diciendo que comparativamente están teniendo más dificultades en desarrollo de estos hitos de autonomía que serían esperables para las competencias que tienen, ¿no? Y ese gap entre lo que sería potencialmente esperable y las dificultades que encuentran no tiene que ver con ellos, ¿no? Pues tiene que ver con nosotros como sociedad. Entonces a mí me parece que es muy importante dar una vuelta a las administraciones públicas, en concreto al acceso al empleo público. Sabéis que existen las plazas por cupo de discapacidad, la mayoría de las oposiciones, este cupo es general, ¿no? Entonces pues es igual para cualquier tipo de diversidad y creo que es importante empezar a facilitar el acceso al empleo público a través de oposiciones con exámenes quizá adaptados, con accesibilidad cognitiva. No estoy hablando de media hora más o una hora más, sino desde el punto de vista de la comprensión de eso que se está examinando, y me parece que desde administraciones públicas pues es importante, ¿no? Es necesario que todo el entramado empresarial de nuestro país, que es enorme, tanto desde las pymes hasta las grandes empresas, tomen mucha más conciencia del talento que implica para una empresa que haya una persona con autismo, lo que aporta en el desarrollo de su empleo, pero también en el entorno laboral, ¿no? Y yo creo que ahí necesitamos pues seguir trabajando mucho en las posibilidades de empleo para las personas con autismo, ¿no? Yo creo que hay mucho que hacer, tanto para desde los que dirigen y las personas que están dirigiendo el tejido empresarial más privado, como de ahí para abajo los que van a ser los compañeros y compañeras de trabajo de personas con autismo, ¿no? Y ahí estamos haciendo un acompañamiento en habilidades laborales a las personas con autismo, pero es que esto no tiene sentido si no hay una transición después. Esos índices de desempleabilidad en personas que desean trabajar es insoportable, la verdad, porque además el empleo es una puerta de participación, prevención de problemas de salud mental, participación con otras personas, desarrollo de relaciones, en fin, ¿no? Y además tener tu dinero, que te lo puedes gastar como quieras, como hacemos todos, ¿no? Entonces, esa autonomía plena. Claro, libertad real, ¿no? De poder hacer con tu vida. Yo creo que en ese plano, ¿verdad? Muchas veces lo hemos hablado, que las familias están encontrando esos centros, ¿no? A veces universitarios, privados o demás, también donde puedan seguir formándose
para el ejercicio de una profesión que pueda estar alineada exactamente con esos intereses y con ese talento, ¿no? Y yo quiero remarcar esta palabra, ¿no? Porque es que muchos y muchas tienen un talento especial y específico, y es maravilloso que puedan explotar esa empleabilidad, que hablamos tanto de esto, empleabilidad, ¿no? con nuestros alumnos y alumnas, y obviamente también hay que poner el foco en ellos. Nos vamos a un bloque especialmente arduo, si me lo permiten, que es el de la salud mental. No iba a ser un diálogo fácil, ninguno lo es, sobre todo cuando tratamos o hablamos de vidas, ¿verdad? De vidas humanas que afectan, que impactan, y que como profesionales pues ahí estamos, ¿no? Como familias, en este caso nosotros como profesionales. Y yo creo que es un tema, ¿verdad?, que Raquel y yo queríamos tocar especialmente, los índices, ¿no? De los datos, perdón, en relación a estos últimos meses. No hace falta remontarse mucho más atrás, sino últimos meses, ¿vale? Ideación suicida, conductas autolíticas, suicidios, ¿vale? En personas con autismo, no sé si decir que se ha disparado, pero desde luego ha aumentado de una manera muy significativa, notable. Y creo que, mira, se me eriza, ¿no? Al decirlo. Sí, podemos hablar de un año, quiero decir, en los últimos, cuando digo meses, quiero decir no tanto en un tiempo temporal muy corto, gracias por la apreciación, sino, bueno, ha ido, ¿no?, cambiando en una evolución, ¿no?, exactamente donde se está viendo, ¿vale?, ese aumento muy significativo. Podemos hablar, obviamente, en la población general, pero como el tema de hoy es el que nos ocupa, sobre todo en aquellas, si no me equivoco, Raquel, y si no me corriges, con discapacidad intelectual, es decir, ¿no?, muy significativamente mayores esos porcentajes que lo que supone la población general, ¿de acuerdo? En este caso, pues, bueno, no sé qué debatamos, ¿no? Pero qué reflexiones podemos tener, porque hablamos de malestar, hablamos de dolor, nos tiene que doler como sociedad, obviamente, esto, ¿no? ¿Por qué tienen este malestar? Otra vez volvemos a la falta de comprensión, ¿verdad? Que aludíamos a la falta de conocimiento y sobre todo de comprensión, ¿vale? También como sociedad. Y no sé si ¿tenemos alguna señal de alerta, algún indicador? O sea, lo primero que tenemos que ser conscientes es que más o menos las investigaciones sugieren que el 70% de las personas con autismo van a tener un problema de salud mental al menos en algún momento de su vida. O sea, es la norma, no la excepción. ¿Esto qué significa? Pues que hay mucho más riesgo, especialmente de convivir con un tipo de trastorno de ansiedad. La ansiedad es extremadamente dolorosa. Esto no es tener una rabieta. La ansiedad genera un malestar enorme en la persona que la sufre, y más o menos 40-50% de las personas con autismo van a convivir, al menos en algún momento de su vida, de manera bastante larga con la ansiedad. Además, hay también trastorno obsesivo-compulsivo, mayor riesgo de depresión que la población general. Hay descrito las historias de trauma complejo, que, bueno, aunque no tengas un episodio horrible que genere trastorno de estrés postraumático, esa gota, ¿no?, dolorosa de todos los días, de experiencias dolorosas, acaban generando un impacto exactamente igual o mayor que un acontecimiento terrible en la vida de una persona. Y entonces, pues esas historias están pasando en personas con autismo. Hay también mayor riesgo, mayor presencia de trastorno bipolar en las personas con autismo. ¿Qué nos ocurre? Pues lo que nos ocurre es que no estamos sabiendo identificar cuáles son aquellos primeros indicadores de que una persona está perdiendo el bienestar emocional y que lo está perdiendo realmente. Y parte de que no lo veamos es porque no tenemos muy buenos instrumentos para esa detección. No nos sirven los instrumentos de la población general. La mayor parte de los instrumentos de la población general pues son instrumentos en los que a veces no se puntúa del todo bien o las propias personas no lo terminan de entender. Y por otro lado, o sea, que necesitamos mejorar también, mejores instrumentos existen para personas con autismo, protocolos de detección, y tenemos que mejorar en eso. Entonces, cosas que sabemos, pues que mira, una de las cosas que ocurre es que las primeras señales de pérdida del bienestar son las mismas conductas que las propias
personas ya hacen. Entonces lo que ocurre es que se da lo que llamamos exageración de base, ¿no? Hay un aumento de conductas que a lo mejor ya hacía y que puede ser un aumento de las estereotipias, de repente un aumento de la colalia. De repente a veces un indicador de riesgo es algo que es valorado como positivo. Oye, pues es que está en un momento de su vida súper tranquilo. Entonces, fíjate, y no es una señal realmente positiva, sino que es una señal que nos tiene que alertar. Por supuesto, hay otras cosas que nos suenan más, como trastornos de la alimentación repentinos, trastornos del sueño, evitación, aumento de irritabilidad. La evitación emocional es muy importante, ¿no? Evitación de cosas que a lo mejor antes disfrutaban. Recientemente se ha elaborado un instrumento de detección de la ansiedad que se llama AIDA, desde la Universidad Autónoma de Madrid y FESPAO, y debe estar a punto de publicarse o publicado ya justo recientemente, y es un instrumento que está dirigido a la detección de la ansiedad en personas con grandes necesidades de apoyo dentro del autismo, ¿no? AIDA se llama. Sí, como suena, AIDA, como la antigua serie, ¿no? Esta de televisión. Entonces, este instrumento, bueno, pues es interesante, primero porque es de aquí, está hecho con población de aquí, es interesante eso también, pero nos pone el foco sobre las personas con la ansiedad, en personas con más necesidades de apoyo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues igualmente, ¿no? Necesitamos poder hacer una detección. Ahora, una vez que hay una detección, tenemos que seguir mejorando, y volvemos un poco a lo que hablábamos antes desde el ámbito de la educación, es bueno, ya lo sabemos, ya estamos en ello, ahora ¿cómo? ¿No? Y entonces ahí es importante también ahondar sobre los procesos y los modelos de apoyo psicológico en salud mental a las personas con autismo, porque a veces necesitamos adaptar modelos que han demostrado evidencia para la población general. Y ahí están modelos de mindfulness, de terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, que necesariamente tienen que adaptarse para abordar diferentes procesos de afectación emocional que puedan tener las personas con autismo, tanto, ojo, en niños y adolescentes como en la vida adulta, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos un camino tanto para la detección temprana, pronta, ¿no? de esas primeras señales de pérdida de bienestar. Claro, una de las cosas que tiene que ver mucho con la pérdida de bienestar es, pues de nuevo, no tengo amigos, no tengo pareja, a lo mejor si la deseo, o no tengo empleo, no puedo tener la participación social que sabemos la importancia del deporte, hacer ejercicio físico es garantista de al menos muchos aspectos de bienestar emocional, pero también sabemos que como grupo, no estoy hablando de ninguna persona en concreto, pero como grupo, las personas con autismo en general tienen más difícil la accesibilidad a actividades de tipo motora, arreglada, organizada, como puede ser pues un deporte de equipo, extraescolares de deporte, y después en la vida adulta igual, ¿no? Entonces pues volvemos a lo mismo, ¿no? Hay muchos factores que tienen que ver con ese aumento del riesgo de pérdida de salud mental, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque has aludido exactamente a todos esos factores protectores y también de riesgo, ¿no? Que tenemos que atender y sobre todo individualizar, ¿no? Sí, dependiendo, sí, ¿no? sí, No por hay recetas supuesto, mágicas, no. hay que individualizar en cada persona. Genial todo lo que estás diciendo, pero ¿cuál es la realidad? Estos chavales necesitan terapia, y son caras de terapia. Mi hijo ha venido del instituto diciéndome, fulanito ha dicho que se quiere suicidar, pero sus padres no le pueden pagar un psicólogo. Entonces, ¿qué está pasando? A mi hijo ahora mismo le han quitado la ayuda de la dependencia, porque va en metro solo y, bueno, lo han valorado, se lo han quitado. Nosotros le podemos pagar, seguir pagando su psicóloga, que le viene fenomenal. Pero ¿y las familias que no tienen recursos? ¿Qué pasa con eso? Me parece muy importante lo que estás hablando, además enlazándolo con lo que comentabas tú, porque al final lo mejor que es la formación que hemos hablado de los profesionales, de los padres, de las familias, de la sociedad, la formación de los iguales, que aprendan a acoger a un chaval diferente, y nos hemos dejado algo muy importante que es la autoaceptación del propio chaval con TEA, que eso se trabaja cuando van a terapia. ¿Y qué pasa? Que las terapias son muy caras. Es la realidad. Es la realidad. Claro, o sea,
En ese sentido, o sea, bueno, en este entorno como el Colegio Oficial de Psicólogos, ¿no? La necesidad de que los psicólogos sean entendidos como figuras absolutamente relevantes dentro del sistema de salud, y eso significa que igual que cuidamos la salud física, pues tenemos que cuidar nuestra salud mental, y eso tiene que ser accesible para toda la población. Como tú muy bien decías, pues podemos encontrar estos desafíos en el ámbito de la salud mental, que además vienen acompañados de realidades muy complejas que tienen que poder ser atendidos en el entorno pues de la salud pública y de políticas de salud pública. Claro, efectivamente, terapéuticamente una persona que recibe una vez cada 6 meses una sesión de apoyo, lo que se está haciendo es un seguimiento, no se está haciendo una intervención. Entonces, a más, en el ámbito del autismo, ese profesional tiene que tener esa especialización extra para dar ese apoyo psicológico, pero dentro del ámbito del autismo, porque como decía, no solo tiene que conocer las técnicas, sino que los modelos basados en la evidencia para trabajar cada una de las condiciones de la salud mental, sino además en esta persona concreto con autismo, porque si no, pues de nuevo nos vamos a encontrar con barreras. Entonces el desafío en este sentido es doble y debería ser un derecho para las personas en general, para la población general, y una obligación de salud pública, y en ese sentido yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo todos. Necesitamos avanzar muchísimo en políticas que estén respaldadas con políticas económicas. Si les parece, hay 2 preguntas en la sala, vamos de tiempo un poquito tal, le voy a dar el... Porque yo soy un país de educación especial y bueno, allí hay más ambulancias y policía que otra cosa. Bueno. Te dicen que el perfil que predomina, perfil TEA, pero te vuelves loca, porque hay, aparte de la variedad brutal, no hay 2 iguales, como coexisten tantísimas otras historias, que hay una alteración de conducta que yo es que he estado en un centro de trastorno mental grave de adultos. Aquí hay más agresiones brutales y autolesiones, brotes, crisis. Esto es una intervención permanente. La intervención es permanente y cuando además las cosas se pasan de la raya, policía y ambulancia. Esto es diario y aumentan cada vez más los alumnos y aumentan más los colegios. Y la pregunta que también nos hacemos el personal es que aumentan este tipo de condición, o es que ahora se diagnostican o se visibiliza más, ¿no? Pero claro, en estado puro es que no hay ninguna, porque al final el que no tiene, no sé qué tiene, bueno, discapacidad intelectual, todos. Lenguaje, prácticamente ninguno, 0. Comunicadores. El trabajo es muy complicado y eso de hacer una terapia que ahora habéis mencionado, imposible, una dependencia absoluta. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo por la cantidad, luego si los hay completamente autónomos, con lenguaje, con una inteligencia hasta superior en algunos casos, pero es muy complicado. Claro, lo que estás diciendo es muy importante por 2 aspectos. Y una patada ya, bueno, eso es diario. Eso es lo de menos. Me interesa más, me preocupa más el niño y pienso mucho en su familia. Pues la verdad es que estás haciendo una intervención que te agradezco muchísimo por varios motivos, ¿no? Uno, porque me permite explicar también, ¿no?, que cuando hablamos de autismo, la mayor parte de las veces, de hecho lo excepcional es que solamente hablemos de autismo, ¿no? Cuando una persona es autista, habitualmente van a darse otras ocurrencias, ¿no?, que pueden ser efectivamente TDAH, otras cuestiones de salud mental. En aproximadamente un 30% de las personas con autismo están en lo que llamamos lenguaje mínimo o habla mínima, no hablantes, ¿no? O sea, personas que independientemente del perfil cognitivo que tengan, no verbal, no se comunican a través del lenguaje. Y esto muchas veces correlaciona con tengo necesidades que no puedo comunicar, lo cual aparece muy frustrante, o no entiendo bien lo que el entorno me está diciendo. Efectivamente, claro.
Claro, y ahí aparecen efectivamente pues también otros desafíos, ¿no? Si no tengo un buen recurso, ahí hay un papel de profesionales importantísimas que son las logopedas y las maestras de audición y lenguaje en el entorno escolar, ¿no? Que tienen que dar un apoyo muy grande en el ámbito de la comunicación y del lenguaje, ¿no? Y me parece muy importante su papel. Pero efectivamente, luego, ¿qué ocurre cuando una persona ya está en una situación de autolesión o de conducta heteroagresiva, ¿no? Bueno, pues claro, muchas veces necesitamos hacer un cambio en el contexto enorme, ¿no? O sea, hay que hacer un cambio de adaptación del contexto a la persona muy grande, y muchas veces sabemos, ¿no?, que hay que entender muy bien el porqué de esas conductas, ¿no? Esto pasa por un análisis funcional, un análisis del entorno, un análisis de necesidades. Claro, tan complejo que muchas veces pues nos quedamos muy cortos, ¿no? No se personaliza lo que necesitamos. Es para todos por igual. Claro, igual para la familia, ¿no? Hay que hacer un abordaje y también hay que hacer un buen seguimiento de la farmacología, ¿no? Porque muchas de estas personas están tomando una medicación y necesitamos estar seguros. Esta medicación tiene en la persona el impacto que se espera que tenga, no lo tiene. Tenemos buenos programas pre-post, entonces, bueno, yo creo que hay cosas que se están haciendo muy bien, hay cosas que necesitamos seguir mejorando en esta línea, porque es verdad que hay personas con muchas necesidades de apoyo que en este abordaje que tiene que ser, que se da con la conducta, necesitamos una mirada de comprensión que no es única, necesitamos muchas personas junto con la familia para poder abordar las conductas, porque el objetivo es que la persona aprenda nuevas competencias y el entorno se adapte al nivel que la persona necesita para que esas conductas vayan desapareciendo, ¿no? Y es verdad que se puede conseguir. De hecho, bueno, me estoy acordando ahora de Gautena en el País Vasco, ¿no?, que demostró cómo se iban retirando los niveles de medicación con cambios en los entornos muy significativos, ¿no? Porque es verdad que cuando la persona está comprendiendo las demandas, comprendiendo los entornos, anticipando y pudiendo ofrecer respuesta, esto se produce en forma de mejora, ¿no? Comprender la conducta en el entorno en el que se produce y qué función cumple, qué la causa, nos hace tener una mirada de acompañamiento distinta, ¿no? Entonces, bueno, sí que es muy importante lo que has traído, esa realidad, sí. Muchas gracias. Terminamos con esta pregunta, ¿vale? Y con alguna breve, por ser respetuosos, que nos llevamos un poquito pasados de tiempo. Sí. Pregunta muy rápida que tenía desde antes, cuando hablemos del tema que a veces algunos padres a lo mejor no quieren aceptarlo o lo niegan, ¿vale? Y yo lo pregunto porque yo me enteré, yo soy de Italia y en Italia eso pasa mucho, no sé si aquí también, que yo muchos padres que conozco de niños, por ejemplo, la causa, dicen, no, mi hijo se ha vacunado y ha pasado esto. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo te enfrentas a padres así que a lo mejor no quieren aceptarlo, lo niegan y que no pueden apoyar al niño en la mayor manera posible porque al final no quieren aceptarlo y encuentran otra, vamos a decir, excusa? Claro, muy buena pregunta. Intento ser breve, pero mira, también te lo agradezco porque era una cosa que iba a hablar y se me ha ido, que tenía que ver con este acompañamiento a las familias y colaboración conjunta entre familias y profesionales. Más o menos, hay diferentes estudios, pero más o menos los estudios están en la línea de que tardar en hacer el diagnóstico, que se haya dado un diagnóstico erróneo antes o una experiencia negativa con un profesional en familias que están en un proceso de vulnerabilidad porque no sé lo que le pasa a mi hijo, correlaciona con menor confianza en el diagnóstico y correlaciona también con mayor búsqueda de explicación de falsas, bueno, os digo lo del paracetamol, ¿no? En fin, de falsas explicaciones o de terapias que no tienen ningún tipo de evidencia, son pseudoterapias. Entonces, es verdad que tenemos que ser conscientes de que hay familias que pueden entrar en procesos más complejos de aceptación, pero lo que sabemos es lo que la investigación nos dice de qué cosas facilitan que esas familias
familias hagan un recorrido más rápido a una mejor comprensión de lo que le pasa a su hijo, una aceptación y por qué a veces esto no ocurre, ¿no? Sabemos que para muchas familias es un alivio llegar al diagnóstico y lo viven como algo que les alivia la angustia y la incertidumbre, ¿no? Entonces, cuando esto no está ocurriendo y hay una explicación desde las vacunas, es muy importante no tratar mal a la familia. Es que los estudios dicen que hay un grupo de padres que sienten que han sido en parte maltratados, ¿no? Entonces, no tratar mal, hablar desde el respeto y no con condescendencia, porque una cosa es que nosotros desde los estudios o desde nuestro conocimiento no lo veamos así, pero estamos con una persona que en estos momentos pues, tiene la creencia que se ve a las vacunas. Entonces, nosotros, o unas de las prácticas que se recomiendan, van dirigidas a no focalices en la causa del autismo, sino en la propuesta de estimulación y de apoyo en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, si estamos bloqueados sobre una especie de guerra de bandos sobre por qué tu hijo tiene autismo, por qué no, si es por las vacunas, o no tiene autismo si lo tiene, porque esto en realidad es una reacción a las vacunas, lo que no nos centramos es en el tipo de apoyos que tanto la familia como las propias personas autistas necesitan, ¿no? Entonces nos centramos ahí y vamos dando información sobre lo que la ciencia dice. Luego cada persona y cada padre o madre es absolutamente responsable y libre de ir pensando un poco lo que desea, y muchas veces pues se hace cada familia su propio recorrido. Pero una cosa también, aprovechando que has preguntado sobre esto, que quiero decir es que necesitamos mejorar y conocer mejor cómo hacer un buen acompañamiento a las madres y a los padres, porque hay algunos estudios que están indicando que no viven ese proceso de reconocimiento y de aceptación del diagnóstico de la misma manera, y hay estudios que están de padres, ¿no? Que se ha preguntado a los padres, ¿no? Y sienten pues, que los propios profesionales hablábamos más a las madres, les reafirmábamos más las opiniones de las madres, les mirábamos menos en la devolución. Tu hijo tiene y de repente no miras al padre si es el progenitor varón, ¿no? Y entonces de repente pues hay prácticas que igual hacen que los padres se sientan diferente y necesitamos poder mejorar ese acompañamiento. Y la otra pata que quería, el melón que quiero abrir, es que muchas veces cuando hablo con otros colegas o en otros foros, pues sale el tema de padres o madres que quizás están dentro del espectro también, lo sepan o no lo sepan, ¿no? Y sí que noto muchas veces un estilo, a veces, no sé, desagradable, o cuando hablamos de estas familias, ¿no? Y los estudios que hay sobre las progenitores con autismo que a la vez crían y están cuidando a sus hijos también con autismo, es que como grupo, al menos lo que dicen los trabajos, es que son personas muy comprometidas y que sienten que son más juzgados por sus propias características que por la labor que están realizando en relación a sus propios hijos. Me parece que tenemos que ser sensibles como los profesionales a los que tenemos que aspirar, ¿no? A ser nuestra mejor versión profesional, a los perfiles de los padres, madres, familias diversas que hay, que desde el principio se involucran, son el centro de los procesos de estimulación de su hijo. Nosotros entramos en dinámicas de colaboración, pero no de imposición, pero también poder acompañar en nuestra mejor versión como profesionales a aquellas familias que quizá necesitan más tiempo, que quizá necesitan otra forma de dar respuestas y quizá necesitan una mirada de apoyo y no una mirada que juzgue, ¿no? Y a veces nos encontramos esto también. Me vais a permitir, ¿vale?, que vayamos cerrando y que resuma un poco también todo lo que hemos vivido, ¿no? Esto era un diálogo, creo que lo hemos cumplido, ¿verdad? Hemos dialogado, hemos puesto realidades sobre la mesa, cada uno de nosotros probablemente con nombres propios, ¿verdad? Y apellidos muy, muy concretos, y eso es lo fundamental, ¿no? Porque nos emocionamos, ¿no?, como profesionales al hablar de personas, al ponerlas en el centro de su historia y de la nuestra, y de ese acompañamiento.
recojo muchas cosas, pero por resumir, creo que es importante hablar de diversidad, no de autismo. Acompañar a las familias, acompañarlas en lo que puedan y en el momento que puedan, sin juzgar. Ya tienen bastante malestar, ya tienen bastante dolor. Hay un sesgo de género, tenemos que mirar al autismo con un enfoque de género. Algo que preocupa y que por tanto va a ocupar es que no hay instrumentos validados científicamente, ¿verdad?, en muchos aspectos, ¿no?, desde la detección, la evaluación, y también como profesionales de la psicología tendremos que ir, ¿verdad?, hacia ese camino. Tenemos que ver y atender, como también nos habéis comentado aquí, que el autismo va unido a mucha comorbilidad, ¿verdad?, y que hay que atenderla. Hay que atender a la persona en todas sus dimensiones. Y hay un desafío también en ese ciclo vital, ¿verdad?, poner ese foco. No hemos hablado de la tercera edad, hay muy poca literatura, claro, Raquel y yo lo debatíamos antes, ¿de acuerdo? Hay experiencias, pero hay que atender, ¿no? Es un trastorno crónico permanente del neurodesarrollo. Y bueno, yo me gustaría terminar solamente en que pongamos el foco en cada persona, que no simplifiquemos, que es algo que también hemos dicho. Y has aludido a muchos profesionales, grandes profesores, ¿no?, incluso nuestros, y quiero aludir también a Rivière, ¿no?, que no le tenemos, pero que con nosotros... pero que dejó un legado, ¿no?, en un histórico, ¿verdad?, en nuestro país, y que él decía que cuando uno conoce a una persona con autismo, ha conocido a una persona con autismo. Con esto terminamos y bueno, agradeceros de verdad a todos y a todas vuestra participación, vuestra asistencia, pero sobre todo vuestra participación, y a Raquel, por supuesto, a ti. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Gracias.